Mis queridos hermanos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Aquí estamos para compartir nuestra experiencia de fe en estos tiempos maravillosos que Dios nos regala. Y haciendo uso de la tecnología, queremos llegar hasta usted. Aquí estamos nosotras, tres bellas hermanas que ustedes bien conocen. Saben que pertenecemos al Instituto de las Religiosas Oblatas al Divino Amor y que estamos prestando nuestro servicio en las comunidades hispanas. Bueno, pues las dejo con las hermanas y que cada una se presente. Bueno, un saludo y un abrazo hacia la distancia a todos. Recíbalo cada uno con toda la fuerza y dándole gracias a Dios por poder también comunicarnos a través de estos medios. Que el Señor los bendiga y esperemos este ratito de compartir también pueda ser el Señor llenando nuestros corazones, los de ustedes y también los nuestros, sabiendo que estamos en su compañía y en comunión con todos ustedes a quienes tanto queremos. Bueno, y saben que mi nombre es Lady Castillo, con mucho cariño aquí, saludándolos a todos y enviándoles un saludito desde este lugar tan hermoso que el Señor nos tiene en este momento. Que Dios les bendiga y que sigamos pidiéndole a Dios que derrame ese Espíritu Santo sobre nosotros. Bueno, entonces para continuar, ¿cuál es el objetivo de este videito que les estamos haciendo? Bueno, pues es ayudarles en esa preparación para la celebración de Pentecostés, que será este domingo. Así que a través de esta pequeña catequesis queremos que ustedes profundicen un poco más en esta venida del Espíritu Santo, en esta renovación que va a suceder en su vida. Algo que nos va a ayudar mucho para introducirnos en el tema es la palabra de Dios, que indudablemente es una fuente inagotable. Entonces quiero, Sor Estela nos va al proclamar la palabra tomada del libro de Isaías, y desde aquí vamos a encontrar el fundamento de estos dones del Espíritu Santo, que es lo que queremos pues compartir con ustedes. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Un momentito de silencio para dejar que Dios nos diga algo a través de esta palabra. Amado Dios, nos encontramos hoy aquí porque tú lo has querido. Queremos pedirte esa fuerza de tu espíritu en este momento para que lo que vamos a compartir sea lo que tú quieras, Señor. Y para que este hermano que está allá, esta hermana que está allá en su hogar, que nos estará viendo, que nos estará escuchando, también tu Espíritu Santo le ayudes a reconocer lo que tú, Señor, le quieres dar también. Pon tus palabras en nuestra boca y pon también esa escucha atenta en el corazón de cada hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en el era en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Antes de ir a los dones, a explicar cada uno de ellos, hermanas, creo que es importante situar un poco a las personas en lo que es Pentecostés. Entonces, ¿qué podríamos decirles acerca de Pentecostés? ¿Por qué tanta insistencia nosotros que estamos animando las comunidades hispanas en que hay que prepararse, hay que orar? En algunas parroquias se está haciendo la novena. Bueno, yo empezaría incluso diciendo sobre por qué es tan importante prepararse desde antes para Pentecostés y la lectura, primera lectura del domingo, séptimo de la Pascua, me llenaba el corazón porque decía, después que los discípulos eh, vieron a Jesús subir al cielo, regresaron a casa
y permanecieron en oración con María, junto con María. Bueno, pues comparo también ese volver a la casa y estar con María, y justamente en este momento estamos en el mes de mayo, última semana del mes de mayo, preparándonos para esta gran fiesta de Pentecostés, juntos en oración. Y precisamente ¿por qué? Pues porque el acontecimiento de Pentecostés fue precisamente ahí donde nace nuestra iglesia. Y recuerdo también los evangelios de días anteriores en que dice, Jesús les decía, sentirán temor, sentirán miedo, pero quédense aquí. Y cuando venga Pentecostés, cuando reciban esa fuerza, ustedes podrán salir, podrán ser mis discípulos, podrán anunciar lo que yo les he enseñado. Es lo que siento. ¿Por qué es importante? Pues Pentecostés, pues es como el momento en que el Señor nos llena de su mismo espíritu y nos da la valentía y nos da todo lo que necesitamos para ser sus discípulos, sus apóstoles, sus misioneros. Ok, Sor Lady, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Bueno, también recordaba mientras ahora Sor Estela hablaba de que el Padre hoy precisamente lo decía en la homilía. Es a través de ese Espíritu Santo, ¿verdad?, que nosotros recibimos toda esa fuerza hoy en día para todo lo que necesitamos hacer en la iglesia y en la vida diaria. Pero también recordar que es en Pentecostés donde estos discípulos reciben esa fuerza, y el Señor sí les dijo, ¿verdad?, como ya lo decía Sor Estela, me tengo que ir, y era necesario, dice Jesús, es necesario que yo me vaya, porque tiene que venir el Espíritu Santo que les mostrará todo, la plenitud, ¿verdad?, de la sabiduría a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante, y por eso insistimos en las parroquias en prepararnos para recibir esa fuerza del Espíritu Santo, con novenas y también con la vigilia. Y si vemos el formato de la vigilia de Pentecostés, es muy parecido a la vigilia de Pascua, ¿verdad? Ok, Entonces, está bien. Ajá, mira, necesito que alguien de ustedes me ayude a leer estos dos textos. Hechos de los Apóstoles, tal vez Sor Lady puede leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Y Sor Estela podría leernos capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles 1-4. A ver, para ustedes también que están allá, y busquen su Biblia, y esta es la cita. Hechos de los Apóstoles 1, del 8 al 11, y el otro texto es de Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube se los ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en este texto Jesús sigue haciendo esa promesa. Él se va al cielo, pero no nos va a dejar solos. Se quedará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa se cumple. Hechos 2, ¿qué dice ahí? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como de una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucas, en este texto, nos habla de esa experiencia que tuvieron los apóstoles y que los hizo salir. Bueno, el Papa Francisco insiste mucho hoy
en que la iglesia tiene que ser en salida, una iglesia en salida, una iglesia que vaya a buscar a aquel que está allá, al que está alejado, al que está en las periferias no solamente físicas, sino en las periferias existenciales. Y eso no se logra si el Espíritu Santo no nos invade. Mejor decir, si no nos dejamos invadir por el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa quisieran ustedes decir de estos dos textos? Sobre el que leí, el de Hechos 2. Bueno, al final dice, ellos se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Pienso también en la gracia que nos concede el Señor para cada uno según, quizá aquí habla de diferentes lenguajes, pero también como cada uno en medio de sus cualidades, capacidades, si los pone también al servicio de Dios y como decía Sor, se deja llenar por ese Espíritu Santo, podrá también utilizar sus habilidades, sus cualidades para dar a conocer lo mismo que el Señor quiere de cada uno, que predicando, cantando, dibujando, orando, escuchando. Así pues que el Espíritu Santo es un don que el Padre nos dio. ¿Y por qué el Padre Dios nos da ese don? Porque Jesús le pidió con insistencia y lo hemos escuchado en las lecturas. Yo pediré al Padre y Él enviará a ustedes un paráclito, un consejero, un guía. Y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene como un don, pero también trae otros dones, otros regalos. Es un gran regalo que encierra en sí muchos regalos. Y esos regalos son los que llamamos dones del Espíritu Santo. Recordemos lo que decía el texto de Isaías. Ahí nos mencionan cuáles son esos dones. ¿Cuáles son? A ver, Sor Lady, ¿podría recordárnoslo? El de sabiduría, el del de entendimiento, de conocer, del conocimiento de la verdad, de la justicia, bueno, es que tengo aquí otro texto que más adelante voy a hablar sobre cuando me toque mi consejo. El consejo, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los que me quedo por ahí. Gracias. Piedad, ciencia, temor de Dios. El libro de Isaías nos habla de esos 7 dones. Isaías es un profeta que hizo su ejercicio profético 700 años, más o menos, 700 años antes de Cristo. Y entonces él pone en el Mesías esas características. Son 7. 7 es un número simbólico, es la plenitud. Entonces en el Mesías va a estar la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la piedad, el temor de Dios, el consejo y ¿qué más? Fortaleza. Y la fortaleza en toda su plenitud. Y él, el Mesías, ¿quién es el Mesías? Jesús. Bueno, Jesús que ha venido, quiere compartir también con nosotros todos esos dones. ¿Cómo no estar agradecidos con este Jesús que tanto nos ama y que además de que ha venido para entregar su vida por nosotros, nos da todos estos regalos? Ay, usted mi hermano que está allá, agradézcale a Dios, agradézcale a Jesús. Y no se canse de pedir ese Espíritu para que le llene, para que a través de ese Espíritu Santo también usted pueda santificar su vida diariamente. Ay, es que pienso también lo grande que es Dios, porque el mismo Espíritu que ungió a Cristo, o sea, los mismos dones que tenía Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, el que fortaleció a Cristo en su pasión, es el mismo que derrama en nosotros, no otro. No es que Jesús tenía un espíritu más poderoso que lo ayudaba a hacer todo eso y a nosotros nos dejó otro más pequeño, sino es el mismo que ayudó a Jesús en su entrega, en sanar enfermos, en perdonar, en vivir la pasión. El mismo que lo resucitó es el mismo que tenemos nosotros. Y de hecho Jesús se los dijo a los apóstoles, harán cosas iguales y mayores aún,
con ese Espíritu Santo en la vida de ellos, ¿verdad? Y también ahí quiero, pues recuerdo siempre, me llegó mucho al corazón una vez viendo esta parte de Pentecostés en una de las películas, y se veía, pues era película, ¿verdad? Muy efusiva esa parte de cómo ellos salen sin miedo. Y fue tanto la fuerza que sintieron que no les dio miedo de dar la vida por proclamar el Evangelio. Santo Tomás, pues uno de los doctores de la iglesia, clasifica, él nos dice que en nuestro ser humano, en nuestra alma, hay dos facultades, la inteligencia y la voluntad. Entonces, estos dones que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros apuntan a estas dos facultades. Hay 3 dones que apuntan a la inteligencia, 3 dones que apuntan a la voluntad y un don que integra la inteligencia y la voluntad. Entonces, en cuanto a la inteligencia, tenemos el don de entendimiento, de ciencia y de consejo. Estos apuntan a desarrollar o a iluminar la inteligencia. Y en cuanto a la voluntad, tenemos la piedad, el temor de Dios y la fortaleza. ¿Y cuál don nos falta? Sabiduría. La sabiduría. Entonces el don de la sabiduría apunta a estas dos facultades. Bueno, ya los vamos a ir viendo poquito a poco. Estas hermanas aquí nos van a ir iluminando para que los vayamos entendiendo y para que el próximo año, cuando llegue Pentecostés, ya no sea para nosotros extraño y ya seamos unos especialistas y podamos hablarles a otros de lo maravilloso que es vivir con esa fuerza del Espíritu Santo dentro. Quisiera, Sor Estelita, que nos hablara un poco sobre ese don del entendimiento, qué significa en nuestra vida. Bueno, el don del entendimiento. Primero, Isaías en el texto, como si no le llama entendimiento, le llama inteligencia. Entonces, el don del entendimiento se le puede llamar también inteligencia. Y por ahí estuve buscando y pues como todas nuestras palabras tienen también un origen en el latín o en el griego, y cada una dependiendo de eso tiene un significado. Inteligencia viene del latín, dice que se llama intus legere y significa leer dentro. Esto es inteligencia, o leer dentro es penetrar, es profundizar, es comprender a fondo. Entonces, pues el don de la inteligencia o entendimiento que viene de Dios, ¿qué es lo que nos permite? A través de este don de entendimiento, el Espíritu Santo nos permite penetrar en las profundidades de Dios. ¿Qué se imagina? Penetrar en lo que es Dios, en lo profundo. Y hay un texto de San Pablo en la segunda a los Corintios que lo dice muy hermoso. Porque a nosotros Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, a través de este don de entendimiento, podemos conocer quién es Dios en su profundidad. Sigue diciendo San Pablo, ¿y qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para conocer lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios, y en este caso a través del don que nos da ese Espíritu de Dios, que es el don de la inteligencia o entendimiento. Es el don también que nos permite captar las maravillas de Dios y encontrar en el Señor la fuente de nuestra alegría. Un ejemplo también en alguien que nosotros amamos mucho y que decía, un obispo decía, si quieres conocer el Espíritu Santo, hazte también muy amigo de María. Y ella misma en el Magnífica, llena del Espíritu Santo, dice el cántico, proclamó todo el cántico que ya conocemos, y en una de las partes dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, a través de ese don del entendimiento que penetraba también en él. Este don nos permite ser iluminados para
iluminados para tener la capacidad de entender lo que nos ocurre a la luz de los ojos de Dios. También había una persona que hablaba de este don como ver las cosas con mirada de águila, porque si yo veo cualquier cosa desde aquí, yo la voy a ver diferente de que si yo estuviera en el cielo o en un águila y la veo desde allá arriba. ¿Qué quiere decir esto? Una situación nuestra, quizás nosotros la vemos difícil, la vemos oscura, pero pensemos cómo la ve Dios. ¿Cómo ve Dios una situación, un problema que yo tengo, algo que me duele, algo que para mí no tiene sentido? El don del entendimiento me permite comprender eso según la mirada de Dios. Algo muy importante que siento yo de este don, y es que también dice que es el don que nos permite acercarnos a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando quizá yo en otros momentos había leído este mismo texto bíblico de Isaías que habla de los dones, pero yo me había centrado más en la parte donde dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y me recordaba la Navidad y el retoño nuevo, pero nunca me había detenido a captar que aquí mismo estaban los dones del Espíritu Santo. El don del entendimiento es el que nos permite leer la palabra de Dios y de momento decir, mira, yo había leído este texto en algún otro momento y nunca había encontrado este significado. Lo había leído muchísimas otras veces y no había tocado mi corazón de esta manera como en este momento. Celita, perdón que te interrumpa. Entonces, si nosotros en las parroquias tenemos grupos de oración bíblica y muchas veces llega una persona y nos dice, ay hermana, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque es que yo empiezo a leer y yo no entiendo nada, entonces me aburro. Lo primero que tiene que hacer la persona, o lo que tenemos que hacer es, antes de leer la palabra de Dios, pues, según este don, pedirle al Espíritu Santo, dame el don del entendimiento, porque es muy diferente si usted lee un texto y lo interpreta según su propia voluntad, que si usted le dice, Espíritu Santo, dame tu don, y si ese mismo Espíritu inspiró al escritor sagrado a escribirlo, valga la redundancia, pues ese mismo Espíritu me va a inspirar a mí, ¿verdad? Es diferente a que yo lo lea, lo interprete a mi propio gusto Y a también. eso se debe también entonces de que una persona, podemos estar todos leyendo el mismo texto y tal vez a mí me dice una cosa, a ti te dice otra, Sí. porque el espíritu trabaja pues de acuerdo a cada uno de nosotros que somos tan únicos. Y como decía San Pablo en el texto que leí, el Espíritu conoce la profundidad de Dios y nos permite conocerlo, pero también conoce nuestra profundidad. Entonces sabe cómo iluminar cada una de nuestras situaciones desde Dios, que nos conoce así con mirada de águila desde arriba y nos ilumina pues en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez también. Sor, y perdón, ahí mientras Sor hablaba me recordaba de un santo, San José de Cupertino, ¿verdad? Si hemos visto un poquito la historia de San José de Cupertino, era un hombre que no, pues su inteligencia intelectual no era suficiente como para llegar a ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, pues desde un principio lo primero que lo mandaron fue a cuidar a los animales y pensaron que de ahí no iba a pasar más, ¿verdad? Y que ya, que no había remedio con él. Y con un versículo de la Biblia, ¿verdad? Bien aprendido y interiorizado, este santo llegó a ser santo, llegó a ser sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con ese versículo él lo interiorizó, que es lo que me llamó la atención de lo que Sor leía, ¿verdad? Es interiorizar, a través del espíritu de inteligencia lo ayuda a uno a interiorizar esa palabra de Dios. Y él interiorizó tanto esa frase, esa palabra de Dios, me parece que era la del buen pastor, no recuerdo ahorita exactamente cuál fue el texto bíblico que a él le tocó su corazón y que se le aprendió para siempre. Y con eso él le tocaba el corazón a aquellos con los que él le predicaba de ese versículo bíblico. Y así fue. Y yo digo, cuando yo estaba en la universidad le pedí a San José de Cupertino, ayúdame a tener también el don del entendimiento y el don de inteligencia para salir adelante, ¿verdad? Especialmente Qué maravilloso es eso difíciles. de descubrir que hay muchas personas que han tenido este don y que podemos ponerlas, por ejemplo, como ejemplo dentro de la iglesia. Y entre ellos están los doctores de la iglesia. Doctores no significa el médico, el que opera, no. Doctor viene de la palabra
docencia, el que enseña. Entonces estos doctores han sido especialistas primero en ahondar en esa profundidad que es Dios. Y esa profundidad está en la revelación. Bueno, la revelación de Dios no se agota en la palabra, porque Dios sigue hablando hoy. Pero entonces ellos eran especialistas en la palabra de Dios, en profundizar, en vivirla y luego en transmitirla. Escuchaba el caso de Santa Catalina de Siena, que era jovencita, 19 años, y no sabía ni leer ni escribir. Y entonces tenía una fama de santidad. Y los teólogos, como para burlarse de ella, para ponerla en ridículo, iban a visitarla y le hacían preguntas. Y salían con la boca abierta, abismados de la sabiduría que tenía Santa Catalina de Siena. Indudablemente que esta sabiduría no era humana, esta sabiduría era el don del entendimiento que tenía esta mujer. Estelita, quisiera también, y también Sor Lady nos podrían compartir este don de la inteligencia en nuestra madre fundadora. Nuestro instituto se llama Religiosas Oblatas al Divino Amor y nuestra madre fundadora es la sierva de Dios, Madre Margarita Diomira Crispi, una mujer también mística de una profundidad espiritual tremenda. Pudiéramos descubrir un poco ese don del entendimiento en ella, cómo se manifestaba. Exactamente, pues en esa palabra que usted dijo, una mujer mística de una profundidad profunda. Bueno, cuando nosotros leemos sobre sus escritos, bueno, yo los leo y ella a veces se sumerge tanto en lo que Dios representaba para ella que me la imagino en realidad como toda cubierta por esa presencia del Espíritu Santo, de Dios, ¿verdad? La relaciono un poco cuando los discípulos de Maús iban caminando, no entendían nada de lo que pasaba y en un momento al partir el pan y cuando Jesús parte el pan y los dos se vuelven a ver, reconocen a Jesús y dicen, pero no ardía nuestro corazón mientras lo escuchábamos, ¿verdad? En ese momento ese don del entendimiento abre el corazón en ellos y les permite comprender la presencia de Cristo en medio de ellos a través también en ese momento de la Eucaristía. Pues en nuestra madre también, una mujer profunda, una mujer que en contemplación, oración, pero también en los hermanos, en las personas, en lo que ocurría, sabía descubrir la presencia de Dios, una mujer que miraba a Dios actuando en todo, y ella era capaz de verse atraída por Dios en cada circunstancia. Una mujer que tenía una fe grande, porque el entendimiento, se me olvidaba decir que ilumina mucho en lo que es la virtud de la fe, la virtud teologal de la fe, y nos mueve, la movía a ella también en creer en esas verdades de fe, en las verdades de la iglesia, en aceptarlas con amor, en acogerlas, en ser también sumisos a la voluntad que Dios nos va manifestando a través de nuestras autoridades, de la palabra de Dios sobre todo. Ok, Estelita, muchas gracias. Aquí podríamos pasar todo el día hablando del don del entendimiento, pero todavía nos faltan 6. Así que, bueno, Sor Lady, otro don que apunta a la inteligencia es el don de consejo. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre este don? Bueno, el don de consejo, no todos los dones, ¿verdad? Tienen su importancia, obviamente todos son, valga la redundancia, importantes. Pero me llamaba la atención de que pues el don de consejo es el que nos ayuda a nosotros a saber discernir los caminos y las opciones, el saber orientar también y el saber escuchar. Yo decía, uno muchas veces escucha el don de consejo y piensa que es solamente decirle al otro, ¿verdad? O darle consejería o enseñarle cómo discernir un camino, un proceso. Y no, es también saber escuchar, ¿verdad? Es la luz que el Espíritu Santo nos da para distinguir lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Lo verdadero y lo falso. Y dentro de lo que buscaba dice, sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud este don, como ya lo había dicho Isaías. Y es el texto que continúa después de lo que Sor Estela leyó al principio. Dice, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará a oídas. O sea, no por lo que escucha, ni por cualquier cosa va a sentenciar.
Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. ¿Verdad? Entonces, Qué bien, entonces según lo que estás diciendo, podemos entender este don de consejo bajo dos vertientes. Primero es hacia mí. hacia adentro. Entonces el don de consejo es dejarme aconsejar por Dios. Eso es lo primero y fundamental. Dejar que Dios me aconseje en mis planes, en mis proyectos. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu querer? Y después de vivir a plenitud de esto, es que Dios me puede, o el Espíritu Santo me puede utilizar como instrumento para aconsejar a otros, ¿verdad? Ese don de consejo tiene que ver con la docilidad. Es que en la Virgen María estaba todos esos dones, porque Estelita hacía alusión a que el don del entendimiento, María tuvo esa capacidad, esa apertura para, para dejar que ardiera su corazón, para recibir esa palabra. Y a este don de consejo, también la docilidad cuando, bueno, tu prima Isabela está embarazada y no sé qué, y María dócil a ese espíritu, me voy, me pongo en camino. Entonces también este ejemplo de docilidad. Mira, Sor Lady, quiero preguntarte, a ver, este don, mmm, pensando en las mamás, ajá, ¿por qué las mamás necesitan pedirle este don al Espíritu Santo? Uy, para muchas cosas. Las mamás, bueno, el don, ¿para qué? Para enseñarle primero que todo, bueno, para como madres, primero, como decíamos, a nivel personal, saber ver qué es lo que más le conviene a un hijo, ¿verdad? O al esposo, o en su propia vida ella qué decisiones tomar para su familia. Y también, pues ya lo decía, para saber orientar, ¿verdad? Pero también cómo escucha una mamá a los hijos, cómo escucha una mamá pues al esposo, ¿verdad? Entonces es esto, cómo saber orientar y cómo guiar a la familia en sí, ¿verdad? Porque papá y mamá son la base de la familia, entonces entre ambos tienen que saber tomar decisiones, tienen que pues administrar los bienes, tienen que eh, poner los límites, las reglas en su familia y todo eso. Entonces, ese don de consejo es el que tienen que profundizar también mucho para poder dárselo a sí mismas y darlo a sus hijos. Qué bien. Sor Estela, un sacerdote y una religiosa, ¿para qué necesita pedir este don? Bueno, ¿cuántas veces también alguna persona, cuántas veces tantas personas se nos acercan y podemos compartir con ellas sus situaciones, sus problemas? Y bueno, personalmente cuando yo estoy escuchando, yo en mi corazón digo, Señor Espíritu Santo, ilumíname para que yo pueda decir no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres decirle a la persona, porque pues yo sé que yo no tengo todo en la sabiduría, todo lo que necesito para llegar al corazón de la persona, pero sí podemos ser instrumentos para que Dios hable a esa persona. Entonces, pues consiste en eso, en dejarme iluminar por Dios, dejarme guiar por Dios y ser como María, igual, un canal por el que pase esa voz de Dios y poder después pues darle a la persona lo que el Señor le dice. Un sacerdote también, en la confesión, en todo lo que ellos escuchan, en cuántas veces uno se siente cargado, lleno de sus pecados, de sus problemas, y va donde el Padre esperando recibir paz, recibir una palabra que le abra el entendimiento, ¿verdad? Cuán importante es también que el Padre pueda decirle, Señor, dame el don de consejo, para no decirlo pues lo que Él mismo quiere, sino lo que Dios quiere para la persona. Y qué importante es y qué seriedad. Es una gran responsabilidad cuando alguien viene y necesita que yo le ilumine su vida, su situación, que le ayude a leer una situación que está viviendo. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mí, si yo no soy una persona de profunda oración, porque es en la oración donde yo recibo esto y doy un consejo equivocado. Es una gran responsabilidad. Así que necesitamos definitivamente que orar
desde las vocaciones que Dios nos ha regalado, usted como madre de familia, como padre de familia, nosotros como religiosas, el sacerdote, el obispo, el papa, necesitamos tener mucho este don. Primero para ser dóciles a lo que Dios nos pide cada día. Y saben una cosa, que muchas veces decimos cosas que la gente no quiere escuchar. O muchas veces a nosotros nos dicen cosas que yo no quiero escuchar. Por ejemplo, yo puedo tener un director espiritual y necesito consejería y voy donde él y a lo mejor me va a decir algo que, que no, que yo no quiero escuchar, pero que es lo que el espíritu le está inspirando y es lo que conviene, lo que nos conviene. Hay que Así- orar para aceptarlo también, Ajá, ¿verdad? sí. Porque puede ser que a veces Sí. el consejo nos guste, Ajá. y a veces no, Sí. resulta lo más difícil, pero Ay, no, no, esto de los dones del Espíritu Santo son maravillosos. Y también aquí podríamos pasar hablando del don de consejo. consejo. Ay, bueno, vamos a continuar este camino y vamos a hablar de otro don que apunta a la inteligencia y es el don de ciencia. El don de ciencia. Cuando nos hablan de ciencia, generalmente pensamos en la tecnología, los computadores, la química, la física, La todas esas vacuna para cosas. el coronavirus. Ay, sí. Ay, no, Estelita, no mencione lo de coronavirus. Ajá, no, no, aquí estamos en otra cosa. Ajá, entonces nos imaginamos todo eso y, y saben que el don de ciencia es la capacidad de reconocer a Dios en todo esto, en el cosmos, en la obra creada, es la capacidad de reconocer y ver las maravillas que Dios ha hecho. Claro, también tiene que ver con la tecnología, porque qué maravilloso es reconocer que alguien es capaz de hacer, por ejemplo, una cosa de esta, un celular con el que nos podemos comunicar, con el que nos podemos ver, y que lo que han utilizado para hacer esto ha sido un don de Dios. Para hacer esto necesitan aluminio, necesitan hierro, ¿quién creó las minas? Todo eso es un don de Dios. Entonces yo puedo reconocer a Dios con este don. Si yo lo pido, Señor, dame el don de ciencia, es para que Él me ayude a contemplar en toda la obra creada esa huella de Dios. Pero fíjense que no solamente es en la obra creada, en los acontecimientos, es también en la historia. El don de ciencia me ayuda a descubrir que en los avatares de la historia está presente Dios. Pueden ser adversos o pueden ser positivos. Si volvemos la mirada atrás, vemos la historia. La historia de la iglesia ha tenido momentos muy duros, momentos muy fuertes. Y mucha gente se preguntará, ¿y entonces dónde estaba Dios? Me acuerdo mucho del padre Juan Ángel Espinosa, él es un predicador que me gusta mucho seguir y entonces él es muy chistoso y cuenta un chiste, dice que, no es un chiste, es un testimonio, que un padre de familia llega a él y le dice, padre, yo ya no creo en Dios, yo no vuelvo para la iglesia. Y entonces el padre le pregunta, ¿y eso qué pasó? Bueno, es que el domingo cuando yo estaba en misa, se metieron a mi casa y me robaron. Padre, ¿dónde estaba Dios cuando robaron en mi casa? Entonces el padre dijo, pues en misa. Dios estaba en misa. Entonces son preguntas que suele hacer mucho la gente. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió aquello? ¿Y dónde estaba Dios? Entonces, cuando yo tengo ese don de ciencia, en estas situaciones, yo descubro la presencia de Dios, porque Dios actúa, porque la palabra de Dios no vuelve infecunda, porque la acción de Dios en los acontecimientos tiene un propósito. Y no solamente descubrir la presencia de Dios en la historia de la humanidad, sino en nuestra propia historia, en mi vida. ¿Cómo descubro yo el actuar de Dios en mi vida? Situaciones que a lo mejor parecieron contrarias, parecieron adversas, pero allí estaba Dios actuando. Y cuando tomamos distancia nos damos cuenta, es que esto sucedió por esto y por esto, y nos damos cuenta que ese Dios que pensábamos que nos tenía olvidados, no, Dios estaba ahí caminando a nuestro lado. ¿Qué piensan ustedes de eso? A mí me llama la atención porque dentro de lo que dice el texto breve que tengo,
dice que este don nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Entonces yo me quedaba así como que el don de ciencia me revela a mí dentro de mi corazón cuál es ese pensamiento de Dios sobre mí. Entonces cuando pues, los jóvenes que se preguntan, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me creó? ¿Por qué estoy en verdad? Bueno, pídele a Dios ese don de ciencia, que Él le va a dejar saber cuál es el plan de Él para, para ti y pues, para cada uno de nosotros en este mundo, ¿verdad? Y dice, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, esto lo dice 1 Corintios 2:11. Entonces, creo que ya lo leyó usted antes, ¿verdad? Entonces, qué lindo es eso, es ver que dentro de mí está ese pensamiento de Dios que también me habla a través del don de la ciencia. Por mucho tiempo, bueno, y siempre hemos escuchado esa frase de que, de que la ciencia y la religión viven en contradicción, pero no es así. Si vamos a los grandes científicos, creadores de cosas muy importantes, por ejemplo Isaac Newton, Galileo Galilei, eran hombres que reconocían la presencia de Dios y estaban fascinados también con ese actuar de Dios. ¿Y por qué ellos llegaron a hacer estos inventos tan trascendentales en la humanidad? Pues porque ese don de ciencia estaba actuando en ellos. Y usaron para sus descubrimientos lo mismo que Dios nos ha dado, la misma luz para estudiar, hablar, crear sobre la energía, los mismos, la madera, el fuego, los mismos elementos del universo que podríamos decir, bueno, creados por Dios, naturales, utilizados por el hombre a través de su inteligencia para hacer el bien también. Entonces, vamos a orar mucho para que nos convirtamos en contemplativos de toda la obra creada y de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia y de nuestra propia historia. Perdón, antes que pase. Ay, sí, sí. No, es que usted dijo que contemplativos de la obra creada y me acordaba de San Ignacio de Loyola que nosotros pues conocemos, pues nos gusta, ¿verdad? En nuestra espiritualidad también nos basamos en él. Y hay una parte en su autobiografía que él aprendió a ver tan presente a Dios en todo, que hay una parte de la autobiografía y cuando yo la leo me lo imagino, porque al final ya todo el fundador de la Compañía de Jesús, pero ya andaba con bastón y demás, y cuando él escribe que caminaba y veía las flores silvestres, no las flores grandes, sino las pequeñitas, y les daba con el bastón y les decía, cállense, cállense, ya sé que me están hablando de Dios, no hagan tanto ruido. Él podía ver a Dios presente en todo. Qué bien. Ay, queremos darles comerciales. No se pierda este viernes de 7:30, no, de 7 a 8:30, el espacio de oración animado por Iván Díaz, un cantante de música católica de Miami. Esta vigilia se está promoviendo desde la dirección del Apostolado Hispano, cuya directora es Sister Mary Jude, que usted bien la conoce. Así que este viernes 29 de mayo, de 7 a 8:30, conéctese. Usted ha recibido el link del YouTube por diferentes medios, por WhatsApp, por correo. En las páginas web de las parroquias. En las páginas web de la parroquia, así que vamos a estar unidos en esa noche de oración, pidiendo precisamente estos dones que tanto necesitamos para nuestra convivencia y para nuestra armonía familiar. Bueno, continuamos con los otros 3 dones. Ya se nos va yendo el tiempo y nos faltan todavía 4 dones. Estos 3 dones apuntan a la voluntad y son el don de temor de Dios, el don de piedad y el don de fortaleza. Entonces, vamos a hablar un poquito del don del temor de Dios. A ver, ¿quién quiere compartir un poco? Bueno, yo tengo... cuando leía también los textos, Isaías empieza hablando de la sabiduría, inteligencia y demás, ¿verdad? Pone primero a la sabiduría y termina con el temor de Yahvé. Después en otro proverbio muy hermoso,
cuando se refiere a la sabiduría, que todavía no lo hemos hablado y ahora lo vamos a hablar, dice: Dios de los padres, Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre. A la sabiduría la relaciona con el mismo Dios, ¿verdad? La sabiduría misma, pues es Dios mismo, ¿verdad? Muestra entonces la sabiduría como el don supremo, el más sublime, digámoslo así, en contraposición con el otro que pone de último, y es el temor de Yahvé. Entonces hay un texto bíblico, dos textos bíblicos, un salmo y un proverbio, que dicen: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. O sea, yo pensaba, para llegar a esa sabiduría, a ese don tan maravilloso, a esa profundidad de Dios, ¿por qué tenemos que empezar? Por el temor de Por el Dios. temor de Dios, ¿verdad? Que a veces pues le tenemos mala fama porque solemos confundirlo con que es tenerle miedo Miedo a a Dios, Dios. ¿verdad? ¿Por qué eso? ¿Por qué la gente dice es que eso del temor de Dios es como tenerle miedo? Siempre he escuchado eso. Pues pienso que, bueno, falta catequesis primero que todo, ¿verdad? Y también por la misma palabra temor de Dios, pero la palabra temor es no de miedo, sino de respeto frente a Dios, y es estar sometido o sumiso a la voluntad de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, eso es el temor de Dios, no es el miedo, ¿verdad? Es el respeto y el someterse o el tener la sumisión a la voluntad